Muchas gracias, Monseñor Munilla, por habernos aceptado y mandarnos este video explicándonos qué es el celibato sacerdotal. También quiero decirle de que nosotros le queremos mucho y siempre lo tenemos en nuestras oraciones. Permitidme una breve explicación sobre lo que es el celibato sacerdotal. En primer lugar, distingámoslo de lo que son propiamente los votos de los religiosos. Sabemos que en la vida religiosa se hacen tres votos: voto de pobreza, voto de obediencia y voto de castidad, entendido como voto de virginidad. Es cierto que para los religiosos ese voto de virginidad, en el que se subraya esa esponsalidad con Jesucristo, es, al igual que la obediencia, al igual que la pobreza, forma parte de la esencia de su consagración. En el caso del sacerdote, del presbítero, que en la Iglesia latina hace lo que llamamos la promesa de celibato, en sí mismo, en este caso, esa promesa de celibato no está intrínsecamente unida al compromiso sacerdotal, como en la vida religiosa sí que el voto de castidad está indisolublemente unido. Lo digo porque hay una diferencia, pues por dos motivos. Primero, porque durante muchos siglos en la vida de la Iglesia los sacerdotes no todos eran célibes, sino que también había casados que eran sacerdotes. Lo digo también por el hecho de que actualmente, pues en los ritos orientales, existen también sacerdotes casados que se ordenan sacerdotes. Luego, no está inevitablemente unido, sí en la vida religiosa, pero en la vida sacerdotal, el celibato sacerdotal es, digamos, una ley eclesial, no es una ley divina. En la vida religiosa, obviamente, sí que es inherente a la vocación divina. En la vida sacerdotal es, digamos, una ley eclesial. Pero eso no quiere decir que sea una ley eclesial, que aunque una ley eclesial en teoría obviamente podría cambiarse, no quiere decir que no tenga profundas razones teológicas y espirituales. Porque hay una cuestión, vamos a ver, ¿por qué se propone el celibato y con el paso de los siglos se ha ido poco a poco tendiendo a que haya cada vez más una introducción del celibato en la vida sacerdotal? Allá por el siglo IV, el concilio de Elvira, que se celebró en Hispania, cerca de Granada, era un concilio local, fue el primer concilio que introdujo el celibato para los sacerdotes en el siglo IV. Eso fue extendiéndose localmente en distintos lugares, hasta que en el siglo XII el concilio de Letrán ya introdujo el celibato de una manera global para todo el seno de la Iglesia católica de rito latino. Digamos que, por lo tanto, ha habido una progresiva introducción del celibato en la vida de los sacerdotes. ¿Por qué se ha ido introduciendo? Bueno, en primer lugar, porque Jesucristo fue célibe. Si Jesucristo no hubiese sido célibe, obviamente no se plantearía tal cosa. Y por lo tanto, tenemos la experiencia de que vivir el celibato permite una configuración con el sacerdocio de Jesucristo mucho más plena. Esto en primer lugar. También, en segundo lugar, hay que entender que hay una razón también de practicidad, porque es verdad que el celibato permite que aquel que sea consagrado a Jesucristo tenga como su única familia esas almas que se le han encomendado. Es un marco para poder entregar la totalidad de la vida a las almas encomendadas. Recordad aquel momento en el que dice Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, Jesús toma como familia suya a todo el pueblo que está hambriento y sediento de la palabra de Dios. Lo toma como su familia, ¿no? Aquella a la que le entrega su corazón indiviso. El celibato sacerdotal permite entregar nuestro corazón de una manera indivisa, entregar la totalidad de nuestro corazón, de nuestro afecto, de nuestro amor, a aquellos que nos han sido encomendados.
Esta es, por lo tanto, la razón de ser del celibato. Y quiero hacer alguna precisión importante. Bien, es verdad que el celibato se vive lo vivimos los sacerdotes en la Iglesia Católica de rito latino, y que en las iglesias católicas de rito oriental no existe esa ley del celibato, pero hay algunos matices importantes. En esas iglesias en las que no existe la ley del celibato, un sacerdote no puede casarse. Si sería al revés, que alguien casado podría hacerse sacerdote, pero nunca se ha contemplado esta posibilidad de que un sacerdote se case. Eso no se ha contemplado, y es bueno hacerse esta pregunta: ¿por qué es eso, no? Pues porque la relación con Jesucristo es tan profunda en ese orden sacerdotal que hace que no pueda añadírsele otra relación de entrega del corazón, porque uno ya se ha consagrado plenamente su corazón a Jesucristo de manera indivisa. Sí podría ser que una persona casada se ordenase sacerdote en las iglesias orientales, pero no podría ser que un sacerdote se casase, es un matiz. Y además también en estas iglesias orientales los obispos siempre son escogidos entre los que son célibes. También es un detalle importante porque el obispo está representando, de alguna manera, la plenitud del sacerdocio. Bien, esta es una breve explicación de la diferencia entre el celibato sacerdotal y de lo que es el voto de castidad de los religiosos, dos aspectos que son distintos, pero que luego en la práctica, obviamente, aunque tienen dos matices distintos, en la práctica se unen en la vivencia de esa relación de entrega del corazón con Jesucristo. En su vivencia espiritual, claro que hay una relación muy estrecha entre el voto de los religiosos y esa promesa del celibato sacerdotal de